Chicos, Sí, señora. hasta ahí donde les estoy mostrando los datos. ¿Qué más datos me dice el ejercicio? Que el vector A mide cuánto o tiene un módulo de cuánto de 15 centímetros. Y que el vector B tiene un módulo de 18 centímetros. Listo. Que sumemos esos vectores por el método de componentes rectangulares. Entonces, para sumar los vectores, yo tengo que hallar las componentes por cada vector, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hallar las componentes en el vector A. Entonces, el vector A tiene esta componente en Y y tiene esta componente en X. Cuando voy a hallar la componente en X, ¿qué fórmula utilizo? AX es igual a seno de teta. AX es igual a coseno de teta. Miren Esa aquí. cosa. Esa es la fórmula que utilizo cuando voy a hallar la componente en X. Entonces, como acá el vector también es A, entonces yo digo, AX es igual al valor del vector A. En el caso este es A, pero no siempre va a ser A, puede ser C. Entonces, al valor del vector, ¿cuánto mide el vector? Mide 15, ¿sí? 15. Por el coseno, ¿de qué ángulo? De 37 grados, que es el que tengo en este ejercicio, 37. Y eso me da este valor. Ahora voy a hallar la componente de ese mismo vector, pero en Y. Cuando voy a hallar la componente en Y, ¿qué fórmula utilizo? Profe, una La de pregunta. seno. Señor. El 15 lo multiplico por el coseno de 37. Sí, señor. Ah, listo. Entonces, cuando voy a hallar la de Y, utilizo la función. ¿Qué fórmula utilizo? Ciérrenme, por favor, los micrófonos que están hablando por allá en una casita. Cuando estoy hallando la componente en Y, ¿qué fórmula utilizo? Esta que les estoy mostrando, que ustedes la acabaron de copiar. Que la componente en Y es igual a A o al valor del vector por el seno del ángulo. Entonces, ¿cuánto vale el vector? 15. ¿Por el seno de qué ángulo? De 37. Y eso me da el valor de la componente en Y. Listo, ya hallé las componentes del vector A. Ahora voy a hallar las componentes del vector B. ¿Cuánto vale el vector B? 18. ¿Y qué ángulo tiene? 40. Entonces empezamos. BX, yo siempre se coloca así, BX, BY. Si el vector fuera C, CX, CY, en este caso es B, BX. BX es igual al valor del vector que vale 18. ¿Cómo dice la fórmula que tengo que multiplicar? Por el coseno del ángulo, ¿cierto? Entonces, por el coseno de 40. Y BY aquí es igual al mismo 18, pero como estoy hallando la componente en Y, uso la fórmula de seno, por el seno de 40. Profesora. Profe. Sí. Profe, ¿usted ahí en 13.78 le puso negativo? Eso lo voy a explicar. Ahí va. Profesora, ¿por qué tiene un negativo? Porque ese signo se lo tengo que colocar yo de acuerdo para donde se vaya a dirigir el vector. En este caso, el vector B va hacia la izquierda. Y como va hacia la izquierda o su sentido va hacia la izquierda, cuando yo lo descompongo, es de signo negativo. Está entonces negativo porque se está a la izquierda. Entonces, inmediatamente usted le coloca el signo negativo. Si cuando yo esté hallando el componente del vector Y, va hacia abajo, ya, y hágame el favor y ciérreme el micrófono. Cuando yo estoy hallando el componente del vector y el vector Y va hacia abajo, el signo tiene que ser negativo. En este caso, los dos vectores Y van hacia arriba. ¿Sí lo ven? Entonces, por eso no cambia. Pero este va hacia la izquierda. Entonces, el signo es negativo. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Claro, muchachos. Si se llega a cerrar la conferencia, ingresa nuevamente. Sí, señora. Señora. Hasta aquí van claros. Ya hallaron las componentes. John Villabona. ¿Está por ahí? Y profe.
¿Cómo va hasta ahí? Bien, ya entendí. Ah, listo. Bueno, después de que sacamos las componentes, ¿cómo las sumamos? Porque estamos sumando estos vectores. Entonces, es donde aparecen estas dos nuevas fórmulas. Sumatorias de las componentes en X y sumatorias de las componentes en Y. Vean, este simbolito, que es como una setica al revés, significa sumatoria. Es sumatoria de las componentes en X y sumatoria de Y. Entonces, cogemos X, 11.97 menos 13.78, ¿cuánto les da? Menos 1.81. Las de Y, 9.02 más 11.57 y eso me da 20.59. ¿Listo? Profe, ¿y esos datos usted los pide por aparte o siempre hay que darlos? ¿Qué datos, Juan? La sumatoria ya sea en X o en Y. Ah, esto siempre se hace para sumar vectores por componentes. Siempre. Si a mí me dicen que solo halle las componentes de los vectores, el ejercicio quedaría hasta acá. ¿Sí? Hasta donde hallamos las componentes de cada vector. Pero si a mí me dicen que sume los vectores por componente, el ejercicio se va hasta acá. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me dicen que sume los vectores, yo tengo que hallar las componentes de cada vector. Segundo paso, hallar la sumatoria de las componentes en X y la sumatoria de las componentes en Y. Y tercer paso, aplicar esta fórmula que tengo acá que les estoy mostrando. ¿Qué me dice la fórmula? Que la resultante está en dos barritas. ¿Por qué? Porque esto significa que es un valor absoluto. Los valores absolutos no tienen signo. O sea, quiere decir que los valores absolutos siempre van a ser positivos. Quiere decir que la suma mi de un vector por medio de componentes rectangulares jamás me debe dar un número negativo. ¿Me oyeron, muchachos? Entonces, la fórmula... ¿Qué es lo que jamás debe dar un negativo? La sumatoria de la resultante por el método de componentes. Y ustedes lleguen y yo les diga, sumen estos dos vectores por el método de componentes y halle la resultante. Es que sumar significa hallar el valor de la resultante, ¿sí? Y que me digan que la resultante es menos 20.66. No puede ser, porque las resultantes son valores absolutos, o sea, son de signo positivo. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo dice la fórmula? Voy a decírselas acá. La fórmula es, la resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de X al cuadrado más la sumatoria de Y al cuadrado. Esa es la fórmula. Entonces, la fórmula es la resultante o el vector resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de X al cuadrado más la sumatoria de Y al cuadrado. Profesora, ¿por qué lo encierra en paréntesis? Chicos, acuérdense que todo número negativo elevado al cuadrado me da un número positivo. Si ustedes colocan esto sin paréntesis, a veces las calculadoras les botan resultados que es un número negativo. En pocas palabras, no puede existir en un radical. Pero cuando yo lo elevo al cuadrado, el número negativo siempre va a ser positivo. Hacen la suma de estos dos cuadrados, le sacan la raíz